Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra para los que no me conocen y en este video les voy a contar cuál fue mi experiencia para hacer la troca de licencia de conducir de mi país de origen como inmigrante a la licencia de Portugal. Para comenzar les voy a comentar cuáles son los requisitos esenciales para poder realizar la troca. Primero, tener una licencia de conducir de tu país de origen que no haya vencido. Si tu país de origen tiene convenio con Portugal, lo vas a poder ver en un listado, en un link que te lo voy a dejar acá abajo en las descripciones, vas a poder hacer la troca directamente de la licencia de conducir sin rendir un examen extra. Una vez que ya sepas esto, vas a pedir un certificado de legalidad de tu licencia de conducir en tu país de origen. En mi caso, como soy argentina, nosotros pedimos o realizamos a través de TAD, que son trámites a distancia. Pedís a través de esa página tu certificado de legalidad y además, una vez que tengas ese certificado, tenés que apostillarlo. Podés apostillarlo a través del TAD. Yo lo hice, pero me demoró un mes entero en que me llegue la apostilla, o podés pagar a gestores que te lo realizan, te cobran bastante más caro, pero bueno, si estás apurado, por ahí es la única salida. En mi caso, el certificado de legalidad también me demoró bastante, me habrá demorado como unos 3 meses, por eso también es un trámite que lo tienen que hacer con tiempo, con mucha paciencia. Y una vez que me llegó el certificado de legalidad, pedí la apostilla también a través de TAD, sí, que me demoró 30 días más. También tenés que tener un certificado médico que te habilite a hacer la troca. A este certificado yo lo tramité online a través de Zoom, a través de una página, ¿sí?, de médicos que te examinan más o menos, te hacen algunas preguntas y te emiten online este certificado, y también envían directamente al IMT, que es la entidad de tránsito de movilidad de acá de Portugal. Ellos lo envían directamente y también te lo envían a vos. Voy a dejar el link en donde yo lo hice también en la cajita de descripción, y este certificado me salió 25 euros. Bueno, también te van a pedir tu identificación, ¿no? En este caso, la troca la realizamos cuando ya tenemos nuestra carta de residente portugués, nuestro cartón de residencia. Entonces vas a usar esa identificación cuando tengas que cargar también todos los datos, y además es un documento que te piden cuando llegas al IMT el día de la cita y te piden para la identificación. Una vez que tengas toda esta documentación, vas a ingresar a la página del IMT, que también la voy a dejar en la cajita de descripciones, vas a cargar tus datos y vas a subir los documentos que te van a pedir. Otro dato es que te va a salir 27 euros hacer la troca de la licencia de conducir, además de lo que vas a gastar por el atestado médico. Al final del video voy a estar ingresando a la página del IMT para mostrarles más o menos cómo es el sistema y cómo deben cargar los datos para iniciar el trámite. Otro dato importante es que cuando ustedes tengan su cartón de residente portugués e inician el trámite en el IMT para la troca, a partir de este momento ustedes pueden conducir en Portugal con su licencia de conducir de su país de origen por 90 días. Pasados los 90 días ya no podés conducir con tu licencia anterior, pero tenés hasta 2 años para pedir la troca de licencia de conducir sin rendir algún examen. Si pasados los 2 años no iniciaste el trámite para la troca de licencia de conducir, podés pedir la troca, pero vas a tener que rendir un examen práctico y tiene que ser aprobado, por supuesto, para que te den la troca. Antes de los 2 años no tenés que rendir ningún examen. Les voy a contar exactamente cómo fue mi proceso. Una vez que tenía toda la documentación, cargué todos mis documentos e inicié el trámite a través del IMT. Una vez que cargué todo, me llegó un mail a mi correo electrónico con la información para poder hacer el pago de los 27 euros del trámite. Uno, cuando le llegue esa información, va directamente a su cuenta, por ejemplo, de banco, con los datos para poder realizar el pago. Y generalmente no te permite pagar. ¿Por qué? Porque ese pago recién va a estar habilitado para hacerlo después de 24 horas. Así que ténganlo en cuenta, que no les vaya a pasar como a mí, que yo estaba desesperada porque no podía pagarlo, y cuando leí la letra chica decía que recién iba a estar habilitado a las 24 horas de haberme llegado ese mail. Eso fue el 16 de agosto de este año. Al otro día realicé el pago y luego me enviaron un mail que mi trámite estaba en proceso de aprobación. Después de ese 16 de agosto, recién el 1 de octubre recibí otro mail donde decía que mi solicitud
fue aprobada y que podía realizar una marcación de una cita para presentarme con la documentación correspondiente y realizarme la foto, la firma para que me den la licencia de conducir. A la semana, el día libre de mi trabajo, me presenté al IMT, donde yo vivo. La oficina más cercana que tenemos es en Faro, que es la capital, así que el día libre que tenía de trabajo me fui hasta Faro para realizar el trámite. Cuando me presenté para realizar el trámite, la señora que me atendió me dijo que mi nombre no estaba bien cargado, es decir, que aparecía como mi nombre arriba, mi nombre principal, y mi segundo nombre y mi apellido aparecían como apellidos. La verdad es que yo le expliqué que era un error del sistema, claramente, porque ya van a ver, cuando vos cargas en el sistema, solamente te aparece un único espacio para cargar tu nombre y apellido. Cuestión es que por este error me dijeron que tenía que volverme a mi casa y que iba a recibir un nuevo mail para presentarme nuevamente en otra cita. Me fui a mi casa triste porque era un trámite que ya lo quería realizar después de tantos meses, pero bueno, gente, esto es así, la mayoría de los trámites son así, hay que tener mucha paciencia y no queda otra que respirar profundo y seguir. Al otro día recibí un nuevo mail para que marque una nueva cita. Marqué una nueva cita para la semana siguiente y entonces ahí nuevamente me presenté con toda la documentación y ahí me hicieron finalmente mi licencia de conducir, y pasados los 10 días recibí en mi casa este amado sobre con esto que tanto deseé, mi licencia de conducir, gente. Así que bueno, se puede, pero hay que tener mucha paciencia para este trámite. Bueno, esta es la página del IMT, la página principal. Ustedes van a ingresar a la parte donde dice países adherentes a convenciones y otras situaciones. Van a encontrar toda la información importante y necesaria para realizar la troca de licencia de conducir con países que tienen convenio con Portugal. Exactamente en esta página están mencionados todos esos países. Luego aquí donde dice IMT Online, ustedes van a ingresar, van a entrar, van a validar, se van a crear una cuenta si no la tienen y van a ingresar con su número de contribuyente, el NIF, y como contraseña, como les había mencionado, la misma seña que usan para ingresar a finanzas. Luego, cuando ya puedan ingresar, les va a aparecer una página muy parecida a esta, donde van a cargar sus datos. Donde dice nombre, van a colocar su nombre y apellido completo, ¿sí? En esta parte, su data de nacimiento, natural de donde son, por ejemplo, en caso que sean de Argentina, que hayan nacido de Argentina, sí, donde dice número de identificación fiscal van a poner su número de NIF, donde dicen su nacionalidad, bueno, la nacionalidad que tienen, donde dice número de identificación civil, yo coloqué el número de mi cartón de residente portugués que está arriba en el margen derecho, ¿sí? Y la validad que tiene este cartón. También van a colocar su correo electrónico, un correo electrónico que utilicen, por supuesto, porque ahí les van a enviar toda la información, y su número de teléfono también, al cual por cualquier duda se van a estar comunicando con ustedes. Luego les va a aparecer una página como esta, donde van a cargar su dirección en la parte de arriba, su código postal también, el distrito de residencia, por ejemplo, en el caso que estén en Lisboa, en Faro, ¿sí? También van a mencionar abajo si ya tuvieron un cartón de licencia portuguesa, ¿sí? Y si fuera así, cuál fue su número. Luego debajo van a colocar su número de carta de conducir del país de origen, ¿sí? Y el país que lo emitió. En mi caso yo pondría el número de licencia de conducir de Argentina y que lo emitió Argentina. Y también la fecha en la que se emitió esa licencia. Y luego, algo muy importante, van a tener que colocar cuál es la categoría por la que ustedes quieren trocar, que va a equivaler a la que tengan en su país. Eso véanlo bien en internet, porque a veces unas categorías equivalen a otras, y para no cometer ningún error es bueno ver las categorías de su país para que coincidan con las categorías que tiene Portugal. Luego debajo también van a tener un listado con las correspondientes categorías donde explica a qué vehículo pertenece cada categoría y para qué están habilitados. Luego, a la hora de cargar los documentos, los archivos, tienen que tener en cuenta que cada documento que carguen debe tener un nombre distinto. No pueden tener todos el mismo nombre porque se pueden confundir. Ustedes van a cargar primero en este espacio,
¿sí? El certificado de autenticidad de su licencia de conducir, esa la que piden, que explicamos que ustedes piden a su país de origen, al país que le emitió su licencia de conducir. Luego en esta parte van a cargar también una copia del documento de identificación, en este caso puede ser en PDF subir su cartón de residente. Por aquí van a cargar también la copia de su licencia de conducir de su país de origen. Aquí debajo van a cargar el atestado médico, ¿sí? Que generalmente el médico ya manda al IMT, pero ustedes, yo por las dudas, lo volvería a cargar, ¿sí? Y donde dice certificado de evaluación psicológica, en ese espacio solamente deben cargar las personas que van a conducir camiones, vehículos pesados, que para eso ya seguramente tienen que rendir un examen y demás. Y luego donde dice data de fixación de residencia en Portugal, ustedes ahí pueden colocar la fecha que declararon en la cual ingresaron a Portugal cuando realizaron su residencia portuguesa. Acá donde dice local de atendimiento, ustedes van a colocar la que corresponda al lugar donde vivan. Como nosotros somos del Algarve, por ejemplo, tenemos para elegir Faro, que es el más cercano, pero ustedes pueden elegir alguno de ellos porque es el lugar al cual les van a citar cuando tengan que presentarse a realizar la firma y que le tomen la foto. Y bueno, gente, espero les haya servido esta información, espero mi experiencia les sirva a otros. Todos los links necesarios y la data necesaria voy a dejar en la cajita de descripciones del video. Y si tienen alguna duda, pueden dejarme en los comentarios. Así que si les gustó el video, denle un me gusta y no se olviden suscribirse a nuestro canal para seguir apoyándonos para subir más videos. Les mando un abrazo enorme, nos vemos en el camino.